Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y sus 2 hijos, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orpa, y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en los campos de Moab que Jehová había visitado al pueblo para darles pan. Salió pues del lugar de donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí le dijo a sus 2 nueras: andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y vamos un poquito al verso 14, un poquito más abajo. Dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orpa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth y le dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que es palabra de Dios? Amén. Qué tremenda nuera que llega a tener aquella Noemí, donde en uno de los pasajes finales le dirán las amigas a Noemí, luego de que es una tremenda bendición aquella nuera Ruth, le dirán: esta nuera que Dios te dio vale por 7 hijos. Amén. Y es una tremenda palabra, este pasaje bíblico, donde yo te quería compartir algo pequeño, y algo de lo que habla este pasaje, de lo que comienza este pasaje bíblico en el libro de Ruth, comienza con una crisis económica. Y esta palabra yo ya la tenía hace unos días, yo ya venía preparando la palabra, ¿no es cierto? Y esta semana me parecía especial todavía porque fue crítica para Argentina, ¿no es cierto? Parecía que estallaba Argentina, parecía que ocurría todo un lío, ¿no es cierto? Que el dólar subía, que el dólar bajaba, que había un desastre terrible. Y lo tremendo de este pasaje es lo que yo te quiero decir, que Dios quiere propósitos de bendición por nuestras vidas. ¿Amén? Y aún en medio de las crisis, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de las cosas difíciles que puedan estar pasando, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Pues sabés que este pasaje comienza con una crisis económica, y habla sobre una familia que está en una ciudad llamada Belén de Judá. Ellos vivían en Belén, en aquel lugar, y dice que en ese lugar estaba un hombre llamado Elimelech, que tenía a su esposa llamada Noemí, y tenían una familia común, y tenían 2 hijos, uno se llamaba Malón y otro se llamaba Kelión, una familia tipo. Pero en aquel lugar donde ellos vivían, en Belén de Judá, llegó un momento donde comenzó a haber escasez, donde comenzó a haber necesidad. En este pasaje, una de las cosas que yo te quiero decir que tienen mucho valor los nombres, las palabras que tiene el libro de Ruth. Cada nombre tiene un significado, cada nombre tiene aún una revelación de parte de Dios. Y aún Dios tenía un propósito de bendición con ellos. Y el último nombre con el que termina el libro de Ruth termina con el nombre de David. El nombre de David es el famoso rey David, que sería uno de los más grandes reyes que daría Israel. Pero comienza este lugar con una crisis. Ya te digo, se parece a la Argentina, ¿amén? En medio de las crisis, en medio de las situaciones. Lo primero que te quiero decir, en medio de las crisis, en medio de lo que vos estés pasando, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda lo que Dios puso en tu corazón, lo que Dios tiene para tu vida. La primera palabra que yo tengo para decirte: hay crisis, hay situaciones difíciles, hay situaciones críticas, pero en toda cosa que vos tengas, guarda tu corazón. Dice en este pasaje que ellos vivían en Belén de Judá. Y en Belén de
hay veces que hay tiempos de escasez, hay veces que hay tiempos de miseria, hay veces que hay tiempos de crisis. Y hay personas que no saben enfrentar la crisis. Y hay gente que no sabe enfrentar la crisis. Nosotros en nuestro país somos un país que tenemos crisis tras crisis. El otro día mirábamos esta semana con la suba del dólar y con todas las cosas, y mirábamos un video, y había un video cómico que mirábamos con mis hijas que ponían los noticieros, y ponían un monólogo de Tato Bores, donde él hablaba sobre el dólar, y cómo los argentinos corríamos hacia el dólar, y cambiábamos del dólar, y comprábamos dólar, y qué sé yo, y era muy chistoso todo lo que decía. Nos reíamos, pero era tragicómico, porque el video estaba en blanco y negro, porque ese video lo hizo Tato Bores hace 60 años atrás, y era como si lo había escrito esta semana. Era lo que ocurría en estos días. Por eso yo les quiero decir que ellos vivían en Belén de Judá. Y en Belén de Judá, Belén significa casa de pan. Y en la casa del pan no había pan, había escasez. Hay muchas personas que no saben enfrentar la crisis. Todavía hablamos de la iglesia del Señor, donde a veces la iglesia es crítica, donde la iglesia es como el arca, donde a veces Dios nos mete, y a veces dicen, pero imagínate, ellos vivían en Belén de Judá. Belén significa pan del cielo o casa de pan, y qué curioso que no había pan. Y hay gente que dice, ¿cómo no va a haber pan en ese lugar? Hay gente que dice, ¿cómo va a haber? Hay gente que dice, ¿cómo va a pasar esto en la iglesia? ¿Cómo va? A veces hay crisis. La gente no entiende cómo Argentina es un país tan rico. Vive con tanta escasez, vive con tanta miseria, vive con tanta pobreza, donde hay tanta necesidad. Y eso comienza en el corazón de la persona, porque en nuestro corazón no comienza afuera. Afuera hay abundancia, es un país que la gente no lo entiende. Vivimos en un país que significa Argentina, que habla de qué es plata. Argenta viene de la plata, frente a un mar, a un río que se llama el Río de la Plata, donde la plata fluía como río en nuestro país. Pero hay escasez, porque el hombre se aleja de Dios. Pero ¿de dónde comienza eso? Comienza no afuera, comienza en el corazón del hombre, lo que tenemos dentro. Y en la gente, ya te digo, cuando vos veías esos pasajes, vos ves que la gente tiene eso metido en el corazón. Tiene esas cosas, y me acordaba porque también veía eso que hacen los videos a veces, y veía otro video chistoso, y la gente se va y huye, como este pasaje, donde ellos se van de ese lugar. Y veíamos un video de esos que hacen los videos no cómicos, de cuánta gente que se fue del país porque hay escasez, se van a otros lados. Y mostraron un video, nos reíamos con Jory, porque había un hombre que estaba ahí y una señora que le hacía la entrevista, y le decía, ¿extrañas muchas cosas de Argentina? Le dice, extraño un montón, le dice. ¿Qué extrañas de Argentina? Extraño el mate, extraño el dulce de leche, extraño el alfajor, extraño los asados, le decía el hombre. Dice, qué bárbaro. ¿Y a dónde te fuiste? ¿A dónde estás viviendo ahora? No, dice, estoy acá en Argentina. Dice, lo que pasa es que como la plata que no me alcanza para nada, tengo un hambre, dice. Pero, ¿cómo pensaba que sabía de dónde? No, estaba acá, pero estaba con escasez. Entonces lo que yo te quiero decir, hay un acertijo, una vuelta que veía también. ¿De qué te está llenando? Hay un acertijo que una vuelta veía donde había una señora, dice que vos ibas con una taza de café. Dice que en un momento alguien te choca y se derrama el café de la taza. Y el acertijo decía, ¿por qué se derramó el café de la taza? Y la gente respondía, bueno, porque te chocaron, porque ibas distraído, porque qué sé yo, porque no pusiste la taza sobre la mesa. Pero el acertijo respondía, la respuesta más lógica es, se derramó el café de la taza porque la taza estaba llena de café. Si la taza tenía agua, si nosotros vemos en este pasaje, el problema está en ellos, no está en otro lugar. ¿Saben dónde está? En su corazón. Porque dice que cuando ellos vienen la escasez, que hay a veces tiempo de escasez, los nombres tienen mucha importancia aquí. Ellos tenían dos hijos, uno se llamaba Malón y el otro Querión. Y ellos vivían en Belén de Judá. Con esos nombres hay dos interpretaciones, dos líneas de interpretación. Una, la que casi siempre toman, y hay otra que yo suelo tomar que me gusta más todavía. Los nombres son bien raros. No hay en otro lado en la Biblia esos nombres. ¿Sabes por qué? Porque el nombre que ellos le pusieron a sus hijos, el nombre que le pusieron Noemí y Elimelech a sus hijos es Malón y Querión. Significa enfermito o enfermizo y escasez y miseria.
Ese es el nombre que le pusieron, esa es la traducción. Si vos traducís del hebreo, esa es la traducción. Ahora imagínense qué horrible traducción. Si vos le pones, cuando vos le pones el nombre a algo, y mucho más a tu hijo, tiene que ver con algo, con una connotación, con algo que tiene en tu corazón. Yo creo que cualquier padre va a preguntar, ¿por qué le pusiste nombre de hijo? Y la gente se te va a saber decir, ¿por qué le pusiste? Yo tengo dos hijas, tenemos con Yoli, y bueno, está Luzmila, la mayor, le pusimos Luzmila, con Z, y muchos no es Luzmila, no es con T, porque es Luzmila, porque la interpretación, si nos preguntás a nosotros dos, cuando nosotros pensamos, cuando nosotros soñamos con esa bebé que iban a hacer que la predica, pensamos en luz y milagros. De ahí viene el nombre de Luzmila, Luzmila, luz y milagros. Cuando tuvimos a Cristal, pensamos en algo diáfano, en algo lindo, en algo bello. Y dijimos, Cristal, va a ser un cristal. Y uno le pone ese nombre, y yo creo que tus padres te pusieron un nombre también porque ellos, por alguien a quien amaban, por un tío, por un papá, por una abuela, por un pasaje bíblico. Yoli se llama Yolanda Belén. Belén justamente porque significa pan del cielo. Significa casa de pan, casa donde hay abundancia. Y viene de la Biblia, y le pusieron sus padres ese nombre. Ahora, lo que te dicen todos es los nombres que estos tenían. Eran horribles los nombres. Malón y Julián eran horribles. Era como decirle, sos un enfermito. Es más, hay gente por ahí que le dice enfermito a sus hijos, pero no diga eso porque eso son maldiciones. Jamás maldigas a los hijos. Jamás maldigas a los que te rodean. Por eso en este pasaje, cuando vos ves la primera revelación que yo te digo que el problema estaba en el corazón de ellos, porque era lo que ellos tenían en su corazón. En su corazón estaba la escasez y la miseria, porque ellos nacen en Belén de Judá, ellos nacen en el pueblo de Israel. Y ese nombre, si se tradujera del hebreo, es horrible, es terrible ese nombre. Pero hay otra línea que dice, porque es muy raro, los hebreos no le iban a poner ese nombre, sabían que no tenía nada bueno, y otros creen que ese nombre viene del extranjero. Es que ellos estaban pensando ya de afuera, estaban pensando ya en los moabitas, en los cananitas, y le pusieron un nombre extranjero. De cualquiera de las dos cosas no es buena, porque en cualquiera de las dos cosas su corazón estaba lleno de cosas que no eran buenas para ellos. ¿Cuánto están entendiendo? Por eso la primera cosa que yo te quiero decir es, por eso este pasaje, ya digo, yo me lo había dado hace un tiempo ya, para compartirlo en este tiempo, lo que Dios te dice, ¿no es cierto?, en este tiempo es que en medio de toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿De qué te llenas? ¿Qué es lo que vos estás pensando? ¿Qué estás hablando? No importa cómo estás. Nosotros cuando hablamos, nosotros estamos en crisis, nosotros vamos en Cristo. No importa lo que haya afuera, porque cuando vos te llenás de cosas malas, pensás mal, hablas mal, actuás mal y te va mal. Entonces cuando nosotros vemos este pasaje, lo primero que ocurre, por eso yo te cuento la historia, comienza con una crisis. Y agarra a Elimelech junto con su esposa Noemí y dice, nos vamos de acá. Y se van del pueblo de Dios, se van de la bendición. Ahora, ellos se van a la tierra de Moab. Agarra a su esposa, agarra a sus dos hijos y se van. Y se van a vivir en los campos de Moab. Los moabitas eran idólatras, eran blasfemos, eran anatemas, adoraban idolatría. Ahí no había pueblo de Dios, ahí no había palabra de Dios. Ni por más que tuvieran toda la riqueza, ¿qué podían tener ahí? ¿Qué podían encontrar? Sin embargo, lo primero que te quiero decir es que cuando ellos se van, fíjate de qué te está llenando. ¿Qué cosa? Por eso es bueno llenarse de la palabra de Dios, llenarse de la bendición de Dios, poner una alabanza en tu casa, leer los pasajes bíblicos, escuchar las meditaciones bíblicas, llenate de aquello que Dios tiene para tu vida. No tenemos que andar como anda el mundo, tenemos que andar como hijos de Dios, amén. Entonces cuando ellos se van en aquel lugar, dice que ellos se van a Moab y les va peor. Porque en Moab, cuando se va Elimelech junto con su esposa Noemí, dice que el primero que muere es su marido, muere Elimelech. No sabe por qué, murió. Y luego mueren sus dos hijos, se casan con dos chicas, con una llamada Orfa y con otra llamada Ruth, en Moab. Y mueren los dos. Miren qué tragedia. No solo no les fue bien, no solo no progresaron, sino hasta perdieron su vida. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender eso. Hoy no sé las cosas que van a ocurrir en este mundo, ¿no es cierto? No sé las cosas que van a ocurrir en nuestro país, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que llenarnos del Señor.
para que en medio de la crisis y la crisis no nos arrastre, no nos lleve a tomar malas decisiones, no nos lleve a hacer malas cosas. Y dice que en ese lugar mueren los hombres y queda Noemí, y queda Orfa, y queda Ruth. Quedan las tres viudas, la suegra, ¿no es cierto?, y las dos nueras quedan viudas. Y al quedar viudas en aquel lugar, dice que Noemí, la primera palabra que te quiero decir, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La segunda cosa que te quiero decir es llenarte de lo que Dios te está hablando. ¿Qué es lo que estamos profetizando en este tiempo? Estamos profetizando la buena mano de Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios ha sido bueno. Porque Dios es bueno. Porque nosotros lo vemos. Porque aun cuando se fue nuestro hermano de acá a este lugar, soñábamos con ampliar. Y cuando Él vino ahora, ya en estos meses, ya está ampliado. Porque Dios cumple los sueños de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es ni siquiera una cosa del Señor. Entonces, lo segundo que vos tenés que hacer es llenarte de las cosas de Dios. Porque dice que en ese momento, en esa crisis, lo perdió todo. Noemí estaba devastada. Hasta Noemí significa placentera su nombre. Noemí se cambió el nombre. Dijo, ya no me llamen más placentera, llamen Mara, que significa amarga o amargada. Soy una amargada, decía ella, llámenme amargada, no me llamen de esta forma. Y cuando ella está en los campos de Moab, en ese lugar, con sus dos nuevas viudas, en un momento dado, llega una noticia. Y ese es el mensajero de la bendición de Dios. Y llega la noticia y le dice, escucha, allá en Belén no hay abundancia, allá Dios nos ha visitado, allá están siendo prosperados, tu ciudad está siendo bendecida por tu Dios. ¿Qué haces aquí? ¿Y sabes lo que pasó? Noemí se llenó de esa palabra y recordó Belén, recordó su casa, recordó su lugar y dijo, iré allá, voy a volver a mi casa, tal vez Dios tenga misericordia de mí nuevamente. Y comienza a caminar y se llena de sueños y se llena de planes y se llena de la visión de Dios. En este tiempo, llenate de sueños, llenate de planes, llenate de la visión de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que queremos, eso es lo que tenemos. A veces va a haber tiempo de escasez, a veces va a haber tiempo de dificultad, pero que eso no te llene. Llenate de las cosas de Dios. No sé, por una historia donde había una niñita que gana un concurso de belleza y camina por la pasarela, nosotros sí, y luego el periodista le dice, ¡ay, qué bien que caminaste! Dice, por la pasarela, tan segura, dice. Es como si toda la vida hubieras caminado por esa pasarela. ¿Cómo lo hiciste tan bien? Dice, si era la primera vez que caminaba. Y la niñita le dice, no, señor periodista, lo que pasa es que la primera vez que yo lo caminaba, ese día era ahí. Pero en mi mente, en mis sueños, en mi corazón, lo había caminado muchas veces. Yo lo había soñado tantas veces que ya ese lugar era común para mí. Lo había caminado miles de veces en mis sueños. ¿Cuánto están entendiendo? Sueña los sueños de Dios. Sueña las cosas que Dios tiene para tu vida. Sueña aquellos planes que Dios tiene para tu vida. Aquella bendición que Dios tiene para tu vida. Por eso no dejes que el enemigo te llene de cosas malas. Cuida tu corazón. Llenate de la palabra de Dios. Llenate de las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque entonces vas a comenzar a tomar buenas decisiones. Ella se llenó de aquello que Dios le había hablado, de aquello que Dios le había hecho. Y comenzó a caminar regresando hacia Belén. Y cuando comienza a caminar, estos pasajes son tremendos, porque en estos pasajes cuando ella comienza a caminar, sus dos nueras le siguen. Sigue Orfa, que estaba viuda, no tenía hijos tampoco. Orfa y no le sigue, vamos con vos, le dicen. Y le dicen, no, ustedes son jóvenes, ni siquiera tienen un hijo con mis hijos, no tenemos nieto en común. Vuélvanse, consigan a tu esposo, sean felices. Yo me vuelvo para mi tierra, ¿qué van a hacer ustedes? Dice que Orfa agarró, la besó a su suegra y se volvió. Pero Noemí le dice, la amiga Ruth que le sigue nuevamente y le dice, Ruth, tu amiga se volvió, volvete a tu ciudad. ¿Qué haces conmigo? ¿A dónde te voy a llevar? Yo no tengo nada. Voy a ir a mendigar a mi pueblo, no sé lo que va a pasar. ¿Para qué me seguís? Y ahí Ruth le dice el gran mensaje del libro, la mira a los ojos a su suegra y le dice, no me pidas, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde tú vivieres, viviré yo, donde tú murieres, moriré yo, y ahí mismo seré sepultada. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Vive Jehová, vive tu alma, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y dice que al ver
Noemí, que estaba tan segura, su nuera, dijo, bueno, que me sigan. Y se fueron hacia un rumbo nuevo. La historia de Ruth es una historia maravillosa, porque luego de eso comienza un obrar de parte de Dios magistral y un obrar de Dios maravilloso. Por eso lo que te quiero decir en este tiempo es, no te llenes de las cosas malas. Crisis siempre hay en los países, hay en los pueblos, hay en las ciudades, hay en las iglesias, hay en las familias, hay en todos lados crisis. No te dejes llevar por las crisis. Lo segundo, llenate de las cosas de Dios, llenate de lo que Dios te está hablando. Y cuando Dios te habla, toma decisiones de lo que Dios te está hablando, de lo que Dios te está guiando. Tomar la decisión de aquello que Dios está queriendo para tu vida. Decir que lo primero que hizo Noemí fue tomar la decisión de volver a su ciudad. Entendió que nunca tenía que haberse alejado. Y cuando vos tomás la decisión, que sea una decisión firme. A mí me gusta este pasaje porque, mire, Noemí, lo tremendo no es Noemí, porque Noemí era del pueblo de Dios. Noemí perdió todo. Perdió su esposo, perdió sus hijos, perdió su familia, perdió su casa, quedó en la miseria total. Perdió todo en una ciudad extranjera. O sea, para ella era una vez. Entonces ella después de que perdió todo dijo, bueno, ahora sí vuelvo. Pero Ruth no. Y Ruth, sin conocer el pueblo de Dios, ella entendió que ahí estaba la bendición. Y tomó una decisión firme. Que tus decisiones sean firmes. Cuando vos veas una bendición de parte de Dios, algo que Dios te haya hablado, algo que Dios te haya guiado, aún con una iglesia, aún con tu familia, aún con tus emprendimientos, que vos entiendas y vos tomes una decisión firme. Porque las tormentas van a venir, las pruebas van a venir. Ellos cuando vuelven a Belén, no es que le va bien de entrada. Ellos vuelven a mendigar a Belén. Comienzan a mendigar, a juntar cosas, ¿no es cierto? Y desde ese lugar Dios comienza a bendecirlo. Y desde ese lugar Dios comienza a prosperarlo. Y desde ese lugar es de donde Dios lo levanta. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión firme. A pesar de la lucha, a pesar de las pruebas, yo de acá no me muevo porque acá está la bendición de Dios sobre mi vida. ¿Cuánto entienden? ¿Cuánto dicen amén? Hay gente que a veces, que no sea con golpes, que no sea con... Hay gente que va para aquí, va para allá y cambia cantidad de cosas, ¿no es cierto? Pero no te digo, si uno tiene que cambiar de ciudad o uno tiene que cambiar de país, pero hacerlo en la bendición de Dios. No que un día vaya para un lado, otro día para otro, un día gana un trabajo, otro día para otro día emprende una cosa, otro día voy para la iglesia, otro día voy para la iglesia. No, que tu decisión sea firme. ¿Dónde te llamó Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene para tu vida? Y en medio de las crisis vos vas a entender que en ese lugar Dios te va a sostener, porque es Dios el que te está hablando, es Dios el que te está sosteniendo. Lo tremendo de este pasaje es que la moabita lo entendió al toque. Dijo, esto es lo que Dios hace. Esto es lo que Dios obra. Me hacía acordar que en Hechos 10 está la palabra donde Dios le habla al hombre donde Dios le habla a Cornelio, y en Hechos 10 Dios le habla a Cornelio, y dice que Dios le dice a Cornelio, andá y visitá a Pedro, porque Pedro tiene una palabra para vos. Y dice que Cornelio al instante se va. Cornelio no pertenecía al pueblo de Dios. Pero luego Dios le dice a Pedro, andá y hablale a Cornelio. Pero cuando Dios le dice a Pedro, andá y hablale a Cornelio, dice que Pedro, Dios le baja primero una visión, baja un lienzo con animales y le muestra y le habla, y Pedro dice, no, Señor. Y se vuelve de vuelta. Y luego Dios le baja de vuelta. Y le dice, no, Señor, porque... Y Dios le sube de vuelta y le baja. 3 veces. 3 visiones tuvo. Hasta que la tercera entiende más o menos Pedro. ¿Por qué el otro entendió al instante? ¿Por qué el otro no entendió nada? Porque tenemos que estar abiertos a aquello que Dios tiene que decirnos en este tiempo, aquellas cosas que Dios quiere decirnos. Que no aprendamos a través del sufrimiento, a través de los golpes, a través de... Mirá, la historia de Ruth es tremenda. Luego Dios los levanta, Dios los prospera, Dios los bendice y ellos terminan en la genealogía del rey David. Son prosperados, son bendecidos, pero comienza cuando ellos se sacan de las cosas negativas, se llenan de las cosas de Dios y comienzan a transitar una decisión firme de no alejarse de lo que Dios está haciendo con sus vidas o de lo que Dios quiere hacer con su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Amén. Entonces en este tiempo, en este año, aunque el mundo hable de crisis, aunque la gente hable de crisis, vos llenaste del obrar de Dios, que a vos no te va a faltar, que vos vas a ser bendecido, que vos vas a ser prosperado y que ninguna falta va a haber sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Gracias a Dios, que quede esta palabra en tu corazón, en tu vida, como aquel que estaba, dice que estaba Juancito arriba de la higuera, estaba comiendo ahí arriba de la higuera, y llega su amiguito Pedrito y le dice, Juancito, ¿qué está haciendo ahí arriba de la higuera?
Y Juancito le dice, acá dice, estoy comiendo unas manzanas. Y le dice, Pedrito, pero ¿qué debe ser vivo si está arriba de la acá? No importa que sea, quiere decir la manzana la traje en el bolsillo. No importa dónde vos estás, Dios te va a dar la comida que vos tenés que comer. No importa dónde vos te muevas, Dios te va a dar la bendición. Amén. Por eso en este tiempo, en medio de la crisis, vas a ser prosperado. En medio de la crisis, vas a ser bendecido. Y vas a tener voz y vas a compartir con los demás. Que esta palabra sea cimentada sobre tu corazón. Vamos a orar, amén. Señor amado Padre Santo, gracias a Dios por tu amor y tu misericordia. Gracias por este día. Gracias por tu bendición.